Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio INCAN, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Estamos en un episodio más de la serie sobre nuestros expertos en el Instituto Nacional de Cancerología en Soy Incansable, Radio, Estéreo y Podcast. En esta ocasión tengo el orgullo de presentarles a un maestro de nosotros, una eminencia en la medicina, orgullosamente michoacano, un profesor en toda la talla, es profesor, es investigador, tiene doctorados, tiene más de 70 publicaciones, tiene más de 400 conferencias, está datado bibliográficamente en aproximadamente 20 capítulos, tiene 4 libros, ha sido homenajeado y ha sido distinguido en todos los consejos, tanto de anestesiología, de terapia intensiva, de algología intervencionista. Ha sido uno de los representantes sobre el manejo del dolor y cuidado del dolor por parte de la Organización Mundial de la Salud, y pues obviamente es orgullosamente INCAN, es profesor de todos nosotros, es el fundador de la clínica de algología intervencionista en el Instituto Nacional de Cancerología, es obviamente todo un maestro y toda una eminencia, un gran maestro de nosotros, michoacano obviamente, y pues gracias, maestro, por estar con nosotros y aceptar esta plática con nosotros. Hombre, Ramiro, qué honor estar aquí en nuestra casa, ¿verdad? Participando de un propósito, ya no proyecto, un propósito informativo de seguir sembrando para poder cultivar y obtener beneficios de nuestro oficio que pues ya nos lleva un buen tiempo. Agradezco mucho tu introducción, muy generosa. Realmente me hizo recordar algunas cosas desde que llegamos a esta institución, que ahora es un baluarte de las instituciones de salud en nuestro país y en Latinoamérica. Y pues con mucho gusto de compartir lo que tú me invites a compartir. Pues maestro, la verdad un honor, y la verdad estamos muy contentos de que esté con nosotros, y pues empecemos por el principio. ¿Usted cuándo llegó aquí al instituto, maestro? Bueno, cuando tuve una oportunidad de contender por una oposición en el departamento de anestesia a finales de los 70s y a muy principio de los 80s, no estaba ocupado y me invitaron a contender por oposición en el año de 1981 y en el año 82 se me confirma. A finales del 81 y en el año 82 se me confirma mi aceptación después de una serie de evaluaciones y exámenes, y entonces se me invita a ser parte del equipo de trabajo dirigiendo la jefatura de anestesia en ese momento, ¿no? Anestesia, obviamente el servicio que apoya la parte de cirugía oncológica para los procesos quirúrgicos. Por supuesto, anestesia es una parte fundamental del éxito de un acto quirúrgico en todos sus aspectos, ¿no? Y la terapia intensiva también en aquellas épocas, principios de los 80s, la terapia intensiva en la institución pues no era estrictamente un servicio, no era tampoco un departamento, era como una extensión de las salas de recuperación. Y claro, teníamos intensivistas adscritos, en el turno matutino uno y uno en el turno vespertino, pero estaba acéfala desde el punto de vista de una coordinación, una jefatura. Podríamos decir que era la tierra de nadie. Y entonces se me invita a mí a adherirme, y adherimos la unidad de cuidados intensivos a anestesia. Entonces era anestesia y cuidados intensivos. Y en ese mismo tiempo, ya hace casi 40 y tantos años, 41, 42 años de esto, pues nos percatamos que había
muchos campos de oportunidad. Uno de ellos era el manejo del dolor y fundamos la clínica del dolor en ese tiempo y nos dimos cuenta que no había inhaloterapia y entonces teníamos necesidad de un apoyo y soporte en muchos de los casos, porque antes interactuábamos mucho con los hospitales vecinos, particularmente con el Hospital G.A. González, que nos apoyaba en muchas áreas, como era la ortopedia, que no teníamos tampoco ortopedistas, por pensar algo. Entonces requeríamos de inhaloterapia, pues mandábamos a los pacientes a inhaloterapia allá. Y entonces, con el apoyo del director en ese tiempo, el doctor Arturo Beltrán, me permite facilitarle a uno de mis alumnos que se fuera a Estados Unidos al Mass General Hospital de Boston para entrenarse y traer un esquema factible para iniciar un departamento de inhaloterapia. Ya teníamos la terapia intensiva, iniciamos inhaloterapia, ya teníamos clínica del dolor. Y la clínica del dolor, pues, nos dio grandes oportunidades de crecimiento, porque empezamos a vivir los resultados de atender un problema que causaba mucho sufrimiento y muchos gastos en la institución, porque muchos pacientes se quedaban por varios días adicionales a los justamente necesarios después de un procedimiento quirúrgico o no necesariamente quirúrgico, y entonces ahorramos recursos. El doctor Beltrán, viendo esta operatividad y este beneficio, nos permitió áreas físicas y paralelamente iniciamos también la formación de recursos humanos, que pasados 2 años o aproximadamente de la operatividad de la unidad de dolor, entablamos una interacción con el Instituto Nacional de la Nutrición y entonces implantamos un curso interactivo que compartíamos por muchos años, lo compartimos y alcanzamos el registro de este curso ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces operamos la unidad de dolor esa primera década de los 80s con muy grandes y fantásticos retos que nos ayudaron a reconocer e identificar una serie de situaciones que parecían que no habían sido vistas o no habían sido contempladas por diferentes personas que vivían la alternativa o el reto de tratar el dolor. Y eso fundamentalmente consistía en que en esa década todavía no teníamos recursos opioides. El único o los únicos opioides que existían en el país era la meperidina en unas ampolletas de 50 miligramos llamado Demerol y la pentazocina de 30 miligramos llamado Zocidol. No son los mejores opioides, pero era el presidente Miguel de la Madrid, el secretario de salud era el doctor Soberón, y entonces pedí audiencia con el doctor Soberón, don Guillermo Soberón, y claro, se nos vino el problema tremendo de la catástrofe del terremoto del 85. Tuvimos pues todas las consecuencias que todos ustedes conocen, y mi propósito de acercarme al doctor Soberón en esa época, pues para una personalidad tan ocupada como el doctor Soberón, a pesar de que mi acercamiento iba encaminado a solicitar su apoyo para que adoptáramos el programa de la Organización Mundial de la Salud de alivio del dolor en cáncer, porque se agregó ese programa en esas décadas. La Organización Mundial de la Salud agrega ese programa en reconocimiento que todos los otros programas de la prevención, de la detección, de la curación, pues no eran suficientes. Habría que tratar el dolor, el sufrimiento innecesario. Y entonces me derivó el doctor Soberón con
el subsecretario, el doctor Cubate, una gente tan brillante como el doctor Soberón y tan capaz y muy sensible, me escuchó y se vino el final del sexenio y el doctor Cubate asume la responsabilidad en el siguiente sexenio, la responsabilidad de la Secretaría de Salud, y sigo insistiendo y me apoya. Me da todo el apoyo para que operáramos y adoptáramos el programa de alivio del dolor en cáncer, que implicaba el concientizar a la industria, a la comercialización, la introducción de recursos analgésicos poderosos para el alivio del dolor, como el sulfato de morfina. Y entonces se establecen todos los requisitos ante la Organización Mundial de la Salud, se adopta el programa, nombran al Instituto Nacional de Cancerología el coordinador del programa a nivel nacional y me nombran a mí responsable. Entonces, esto fue una gran experiencia que al paso de los años nos ha dado una gran oportunidad a todos los clínicos en todas las diferentes materias del ejercicio, del manejo de la salud y sus comorbilidades, porque si eso presenta dolor, tenemos recursos analgésicos ahora que ya conocemos importantemente que existen, pero antes no los teníamos, ¿no? Maestro, la verdad, su labor y su trayectoria ha puesto, y lo hemos dicho, al Instituto Nacional de Cancerología en el ojo mundial del manejo del dolor, tanto en el país como en América Latina. Trajo los analgésicos, opioides y abrió la escalera analgésica que hoy todos los algólogos utilizan, Sí. la trajo al país. Es decir, no nada más es el fundador de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología, sino también, por medio de usted, fue el fundador y el instituto sede de la experiencia de la algología nacional. Sí, y fíjate, eso es muy importante adicionarle a este programa. La operatividad de este programa nos abre los ojos, como los abrió a la Organización Mundial de la Salud, obviamente, que no era nada más el dolor el que se debía de tratar, sino los síntomas asociados. Y entonces, en el año 90, adicionamos y cuando empezó el término a ser difundido a nivel internacional de los cuidados paliativos, entonces la clínica del dolor crece a clínica del dolor y cuidados paliativos y empezamos a operar ese adendum de los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, los síntomas asociados del paciente y del núcleo social que es la familia. Sí. Y así nacieron los cuidados paliativos también aquí en la institución. La operatividad de la unidad de dolor y cuidados paliativos duró aproximadamente unos 6 años o 8 años, ¿verdad? Hasta que tuvimos la oportunidad de capacitar a personas específicas para que se dedicaran a tratar exactamente todos los síntomas asociados al dolor en los pacientes que lo requerían. Y fue a través de que también el aumento de la demanda de este tipo de atención, del manejo del dolor y la paliación, fue creciendo, que las autoridades nos dieron la oportunidad de tener más recursos físicos, más áreas físicas y desde luego de hacer 2 brazos de esto, la unidad del dolor y la unidad de cuidados paliativos que nace precisamente de esa experiencia, ¿no? Sí, definitivamente usted, pues la punta de lanza que ha generado todo este proyecto que hoy en un instituto tan grande lo tenemos dividido en diferentes clínicas. Sí. Y obviamente usted fue el fundador, pero lejos de la fundación local aquí en el instituto, fue también el gestor y el generador de todo lo que hoy es algología en todo el país, porque antes de eso no existía. Claro, no existía la algología entendida como tal,
pero mucho menos existía también la algología intervencionista, ¿verdad? La algología intervencionista, los procedimientos que se justificaban o que se entendían como intervencionistas en ese tiempo no llevaban el nombre de intervencionistas, eran terapia invasiva. Y entonces el término ya es peyorativo. Ahora el concepto de la algología intervencionista es un concepto comprendido en una homologación de un acto quirúrgico, ¿verdad? Porque estás interrumpiendo el sistema nociceptivo, reduciendo al máximo los efectos secundarios que pudiera presentar el mismo método de interrupción por vía quirúrgica a cielo abierto, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora la algología intervencionista reduce costos, reduce riesgos, reduce morbilidad en el campo del control del dolor. En esas épocas también, en el año 90 y 91, celebramos el primer Congreso de Dolor y Cuidados Paliativos en la Ciudad de México, con una afluencia de profesores dispuestos a colaborar e interactuar de orden internacional. Ya con el apoyo del doctor Kumate en los últimos años del 80, pudimos operar el adecuado y racional uso de los recursos opioides en el campo del dolor. Entonces fue un programa que viajó por toda la República, hicimos cursos en toda la República a través de los centros oncológicos muchas veces, pero a través de cualquier hospital que solicitara el apoyo para el entrenamiento del uso de los opioides, que en aquel tiempo, si ahora todavía hay opiofobia, en aquel tiempo era terrible. Era terrible, era casi invitar al paciente a que fuera un dependiente o un adicto, era contemplado de diferentes formas. Sí. En aquel tiempo también vimos esta situación y vimos un nicho de oportunidad en informar. Y hacemos el primer libro de manejo del dolor en el paciente con cáncer y cuidados paliativos, ¿verdad? Que es un libro como el Incancito, sí, tipo manual. Sí. De hecho, era un manual por la misma editorial del Incancito, y ese libro duró operando, pues sigue todavía operando, le llaman el libro azul. Muchos centros en nuestro continente de habla hispana, adoptaron este libro como el libro de educación en este campo. Entonces, creo que mi destino ha sido muy generoso conmigo por estar en esta institución en la cual me identifico totalmente, ¿no? Sí, maestro, y todo le reconocemos, toda su labor y trayectoria, y sobre todo para las gentes jóvenes, para los médicos que nos están viendo, que no tienen nada que ver con la oncología, pero que sí nos escuchan y nos ven, pues obviamente conocer la calidad y toda su trayectoria. El punto más importante hasta donde nos llegó desde su posición que ganó aquí en el instituto y todo lo que ha evolucionado, lo que hoy son clínicas consolidadas. Y de todas hay unas que son todavía más nuevas, la clínica de algología intervencionista. Claro. Vértebroplastías, cementoplastías, femoroplastías, que antes era un manejo que era de intuición paliativa y sí, que era como para el final del estado de la enfermedad, y hoy es para el principio de la enfermedad, que reestructura los cambios en los huesos. Por ejemplo, en mi área de clínica de mieloma múltiple son los pacientes que caminan, y yo siempre se los he presumido a muchos colegas de la hematología. Tenemos buenas respuestas, centros nacionales igual que nosotros, que ven mielomas, que tienen la misma cantidad de pacientes que nosotros, pues su diferencia entre ellos es que todos logramos respuestas completas, pero la diferencia es que nuestros pacientes caminan y están parados y se valen por sí solos. Entonces dejamos esa estructura de trabajos que hemos hecho con usted, esa estructura de dejar esta parte hasta el final de la vida del paciente como un fenómeno paliativo, sino al inicio del tratamiento. Claro. Son pacientes que recuperan su trabajo, su chamba y producen. Claro, claro. El capítulo del mieloma, nadie más que, como tú lo mencionas, lo ha vivido del beneficio de las cementoplastías. Fíjate que esta institución me dio a mí tantas oportunidades, me las ha dado, que hemos generado
varias técnicas. En esa década que les menciono, el cáncer más prevalente era el cáncer cervicuterino y no había alternativas para tratarlo adecuadamente, el dolor. Y allí nace la primera técnica que denerva todas las vísceras de la pelvis para tratar el dolor del cáncer cervicuterino o metástasis de otros cánceres en la pelvis, y nace la denervación del plexo hipogástrico superior. Una técnica muy aceptada a nivel internacional que, junto con un complemento de técnica que es la denervación del piso pélvico, del ganglio de Walter o de ganglio impar, nacen paralelamente y son aceptadas a nivel internacional, y ahora tienen un código, un CPT que ya las ubica como parte del armamentario. Entonces, seguimos produciendo, investigando, escribiendo capítulos a nivel internacional. De esos 4 libros que tú mencionabas, ahora llevamos 13. De ese número de técnicas que iniciamos con esas 2, y antes tuvimos una modificación en plexo braquial, pero seguimos trabajando en todo el sistema simpático, y hemos ahora diseñado técnicas que están también validadas y bien aceptadas ya con códigos, como el abordaje transdiscal para denervar los nervios espláncnicos y denervar todas las vísceras del hemiabdomen superior. Entonces, todas las vísceras del abdomen pélvicas pueden ser denervadas mediante la interrupción funcional de estas técnicas, y están muy respetadas estas técnicas y están siendo parte del armamentario internacional. Ahora, yéndonos al campo que tú nos mencionas, el dolor óseo es uno de los campos que mueve y me ha movido a mí más mi interés, y nacen de la experiencia de hacer vertebroplastías, nace la idea de generar una alternativa también en el fémur que redujera la morbilidad de la fractura o que impidiera la fractura por metástasis en el fémur. Y así nos nace la femoroplastía, ¿verdad? La publicamos en el año 2011, la volvimos a republicar en otro avance del 2012, después 2014 a nivel internacional. Actualmente es una técnica aceptada por todos los centros oncológicos a nivel internacional, y nació aquí, en nuestro INCAN. Así es. ¿Verdad? Y de esa técnica diseñamos otras modalidades como la humeroplastía. La humeroplastía que reduce toda la carga de sufrimiento de los pacientes con mieloma, así como la otra, y la humeroplastía, obviamente la sacroplastía, la esternoplastía, la isquioplastía, la acetabuloplastía. O sea, tenemos una línea de manejo del dolor óseo que me ha llevado a mí, Ramiro, estimado Ramiro, fíjate, y esto es lo que más me está moviendo en este momento, en los últimos 3, 4 años, en reconocer que lo que está escrito y evidenciado en modelos animales, porque estuvimos trasplantando células de cáncer de próstata en el fémur de las ratas, una serie de modelos en diferentes, y la expresión y el reclamo del sistema nociceptivo expresado por dolor en los modelos animales, y revisando toda la literatura nos dimos cuenta de que el tejido óseo, y reconocimos lo que muchos otros investigadores básicos, está inervado más allá del periósteo. El hueso duele. El hueso, cualquier hueso que esté afectado, su sistema nociceptivo por cualquier circunstancia, duele. Y yo me he atrevido a expresar que los desórdenes del organismo, la madre de los desórdenes del organismo es la inflamación. Sí. Porque una invasión, inclusive si te vas a la química,
vas a ver que se está desarrollando un proceso inflamatorio con liberación de todas las sustancias, que sea por invasión, por una agresión de una estirpe oncológica, o sea por traumatismo, o sea por, en fin, la inflamación. Y entonces me he atrevido a proponer, porque actualmente con todo el advenimiento y aceptación internacional que ha tenido la vertebroplastía en sus diferentes indicaciones, no nada más de origen oncológico, sino también por desmineralización ósea y muchas otras cosas, la aceptación hace que se genere y se reconozca el término del dolor vertebrogénico. Y entonces eso viene a mi cabeza y digo, ¿cómo? ¿Nomás la vértebra duele? No. Entonces yo propongo, y a partir del año pasado me invitaron a la ciudad de Nueva York en el Congreso Internacional de Estados Unidos a dar el término a un nuevo concepto, dolor osteogénico, a new concept osteogenic pain. Y ahora, después de haber presentado este nuevo concepto, está siendo revisado un artículo por un journal internacional, por el comité, para publicarse. Y próximamente, en 3 meses, estaré en Estambul con la misma plática. O sea, este concepto, ¿qué importancia tiene, mis queridos amigos que nos están escuchando? Nos obliga a los clínicos a implementar y estudiar recursos para evaluar el dolor óseo, no nada más el dolor de la vértebra, sino me duele el cráneo, doctor, aquí mire, es que adentro, es que es el hueso, me duele el brazo, me duele, mire, es que es algo especial, no sé cómo explicarle. Entonces, tenemos que familiarizarlos con hacer semiología del dolor, hacer clínica del dolor. O sea, comprometernos para pensar en herramientas e instrumentos clínicos que nos ayuden a la evaluación, ¿no? Esto es una gran oportunidad, Ramiro. Qué exquisito escucharlo, maestro, porque justamente me está en mieloma múltiple, mi pleito con los neurocirujanos no oncólogos, que son casi todos, es precisamente que no entienden el tipo del dolor del nuevo concepto que usted está impulsando y manejando. Es decir, el neurocirujano forzosamente quiere pedirme los modelos de dolor que les da la trayectoria nerviosa e integrar los síndromes, ya sea de hemilesión, de cuartilesión o lesión total, y que si no es eso, como no integra un síndrome, no existe ese dolor. No. Y precisamente esto es importante porque yo alguna vez dije, bueno, es que el cáncer es diferente y el mieloma no se diga. No se diga, claro, el mieloma te invade todo el tejido óseo. Entonces, los nociceptores están prendidos como luces. Si le hacen una resonancia magnética funcional, cuando tienes un control del dolor y luego lo haces cuando no están, es una llamarada eso de expresión. Entonces, particularmente el modelo del mieloma ya en el humano, este es un campo que nos va a dar y nos está dando muchísima oportunidad de intercambiar. No le llamo controversia. Acabo de estar en Perú el viernes pasado expresando implicaciones clínicas de las osteocementoplastías en dolor. Sí. Entonces, con una fundación internacional. Entonces, expresé esto y los neurocirujanos, los neurólogos, los ortopedistas estuvieron muy receptivos y oiga, ¿y cómo evaluamos? Pues no sé, no les puedo decir, pero es una oportunidad para empezar primero a aceptar que el hueso duele, ¿verdad? Y más en el mieloma y en muchas otras situaciones. Y empezar a crear instrumentos de evaluación. Este es el punto. Yo creo que esto es valioso para todos los clínicos en cualquier campo, ¿no? Sí es. Maestro, por la verdad, un gusto y como decía, un placer escucharle en esta charla, conferencia realmente de quién es usted y qué es lo que está proponiendo. Y pues yo creo que podremos invitarlo una vez más para hablar más definidamente de algunas cosas y este nuevo concepto, pero realmente
sobran muchas las preguntas y la emoción, sobre todo, tenerlo aquí, platicar con usted con todo esto que estamos viendo, pero pues tenemos que terminar este capítulo por hoy agradeciéndole específicamente que esté aquí con nosotros y se haya dado este tiempecito. Familia Incansable, ya lo saben, desde la posición que ganó para tener aquí el apoyo y el trabajo en anestesiología en un hospital que hace años era quirúrgicos casi 100%, es decir, cirugías oncológicas, y pues requería una anestesia, hasta llevar este crecimiento de llegar a la anestesia para hacer una clínica de inhaloterapia que hoy funciona muy correctamente, una clínica de terapia intensiva que hoy funciona muy correctamente, una clínica del dolor que es la más grande de todo México y América Latina y que funciona produciendo muchos algólogos, y después la algología intervencionista, parte derivativa de esta clínica de algología, y la clínica de cuidados paliativos, que también está bien conformada y es líder de opinión en toda América Latina y aquí en el país, formadora de muchos paliativistas, hasta tener pues un libro que se difundió como un manual de algología que fue hecho por nuestro maestro y por todos sus colaboradores, más todos los artículos que ha dado y hasta el nuevo concepto de el dolor por lesiones vertebrales. Un gusto y la verdad, un honor estar aquí con usted, maestro. Pues, es usted el doctor Ricardo Plancarte Sánchez. Pues muchas gracias, paisano. Así es, me da mucho gusto atender a esta invitación, y quiero decirles que he buscado la posibilidad y siempre he encontrado buena recepción, no nada más aquí en mi institución, sino en las academias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía. Los libros tienen su aval. De hecho, estos libros están en los nichos de la Academia Nacional de Medicina, siguen estando allí. Me sorprende que sigan siendo considerados como un buen producto de información médica, ¿no? Y pues bueno, a sus órdenes por esta generosa invitación y presentación, y cuando me vuelvas a invitar estaré. Gracias, maestro, gracias. Familia Incansable, somos obviamente transmitiendo aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto en México, uniendo a toda la familia incansable del país. Estamos con el doctor Ricardo Plancarte, jefe del Departamento de Algología, fundador del Departamento de Algología y muchos departamentos más, y obviamente pues alguien que es el embajador de la algología nacional en América Latina y en el mundo. Búsquenlo en Google y verán. Muchas gracias, maestro. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.